Muy buenas tardes, licenciado Miguel González. El día de hoy se hablará sobre la exclusión social de niños y jóvenes con discapacidad, pero antes tenemos que saber qué es la exclusión social. Se define como una escasez crónica de oportunidades y acceso a servicios básicos y de calidad. Mi compañera se extenderá más sobre este tema. Históricamente, la exclusión social en América Latina expresa las dimensiones de los valores económicos y sociales que prevalecen en la sociedad en una época histórica determinada, así como los factores predominantes en los procesos de acumulación de la riqueza que se prolongan dentro de las coyunturas de larga duración, iniciadas y gestadas desde el descubrimiento de América. Expresa el papel que el Estado asume ante el desarrollo social. Refleja además los cambios de la sociedad, sus ideales y formas de vida, evidenciando la propiedad de que otorga a la persona humana. El escenario de desigualdad, pobreza y exclusión social da muestra de cómo las personas emplean sus capacidades en la lucha cotidiana por llevar a la mesa el sustento mínimo. Sin embargo, ante la precariedad prevaleciente en la mayoría poblacional y la diversidad de estrategias de sobrevivencia incide en que el medio socioambiental se deteriore y la organización social se debilite. Cuando no se desmorona y la tecnología no es capaz de crear medios alternativos de vida digna por su sujeción al poder económico, sin dejarse atrapar por los pequeños productores locales ante los limitados procesos de gestión, integración o transferencias tecnológicas para lograr competitividad y afianzar la cultura del desarrollo sostenible. El término de exclusión social tiene un significado multidimensional y heterogéneo. En todos los ámbitos se usa en forma indiscriminada y se asume diferentes connotaciones y dimensiones, haciendo referencia a diferentes rupturas del vínculo social como un colectivo social con la sociedad en general, con referencia a una situación específica de origen, condición física, económica, política, cultural, por lo que algunos teóricos lo denominan también desafiliación social. Gracias. Algunas consecuencias sobre la exclusión sobre estos niños y jóvenes con discapacidad nos las extenderá Carla Pérez. La pobreza y la discapacidad, pues como sabrán, van de la mano porque es un factor muy importante. En realidad, la discapacidad muchas veces atrapa a las personas en las pobrezas, en este caso los padres que son los responsables. En comparación a sus padres, y es menos probable que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tengan una adecuada nutrición, que accedan al servicio de la salud y que asistan a la escuela, que participen expresando su opinión y sus necesidades, que sean tenidas en cuenta en la planeación y en las respuestas de emergencia y en las crisis humanitarias. Desafortunadamente, en muchos países, la respuesta a la situación a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad se limita principalmente al abandono, a la negligencia o a sus reclusos, a su reclusión en instituciones. Esto significa de que mayormente, ¿verdad? Cuando los padres se ven demasiado afectados por la pobreza extrema, mayormente buscan cómo darlos a las instituciones de la ciudad de Guatemala o simplemente optar por un abandono, porque como ya no, o sea, su pobreza los limita muchísimo a que puedan darle todos los beneficios, todos los factores que los niños necesitan. eh, no lo pueden hacer, entonces se ven en esa grave necesidad. Sin embargo, el gobierno tampoco hace mayor esfuerzo para tener en cuenta que ellos necesitan siempre un factor para que ellos puedan salir adelante. Gracias. Otras grandes barreras de exclusión social que tienen los niños y jóvenes con discapacidad es en el ámbito educativo. Y Monroy hablará sobre esto. Lamentablemente, en la educación en las personas discapacitadas deja mucho que desear, ya que la mayoría de discapacitados no reciben los estudios debido a que las escuelas públicas no tienen la estructura ni profesionales capacitados adecuados para recibir a las personas discapacitadas. Tanto como en la privada, los padres de familia se ven afectados en la economía, ya que se les es difícil poder pagar los estudios especiales para sus hijos.
el cual es una barrera que enfrentan las personas discapacitadas en el ámbito educativo. Muchas gracias. ¿Qué hace el gobierno ante esta situación de exclusión social sobre los niños con discapacidad? La ley a contrarrestar la exclusión social de niños y jóvenes con discapacidad la hablará Miriam Soto. El micrófono. Miriam. Gracias, Clarissa. Gracias, Yesenia. A mí me tocó hablar sobre los derechos. Los derechos, vamos a aprender primero qué es un derecho. Un derecho es una protección que está alrededor de un niño, de una persona discapacitada. El 13 de diciembre del 2006, las Naciones Unidas en Nueva York se unieron para firmar un convenio sobre los derechos de las personas discapacitadas. ¿Qué es un convenio? Es un acuerdo, o sea, es un acuerdo entre naciones que obligan a los estados a garantizar los derechos de las personas discapacitadas. O sea que no son derechos diferentes, son los mismos derechos que tenemos todas las personas, tienen los mismos derechos los niños y las personas discapacitadas. Cuando se firmó este convenio, se formuló como valores de principios. El primer principio es respeto y dignidad. El segundo es no a la discriminación. El tercero es a la participación plena. El cuarto es el respeto a las personas discapacitadas. Y tenemos que todos los derechos son fundamentales tanto para las personas discapacitadas como las personas normales. Lamentablemente hay demasiada discriminación y hay exclusión social. Se implementa todos los derechos, se han formado para garantizar que sean garantizados para estas personas, para estos niños, porque ellos necesitan también y se necesita incluirlos en una ciudadanía, ya sea de hombres, tanto hombres como mujeres, niños o niñas. Muchas gracias. Bien, y ahora, ¿de qué manera los trabajadores sociales intervienen en la exclusión de los jóvenes con discapacidad? Compartirá Catherine Hernández. En relación al trabajo social inmerso en el campo de la salud, este se involucra como un ente especializado que implementa y ejecuta políticas sociales que se orienten a garantizar los derechos de las personas quienes requieran una intervención. Asimismo, generaliza al profesional como complemento a ejecutar acciones en busca del bienestar de los usuarios. Es evidente que el accionar del trabajador social engloba distintos sectores sociales, especialmente a quienes están vulnerados en derechos que impliquen su participación y no se limiten por su condición de discapacidad. Esta situación generalmente se realiza desde diferentes instituciones que tienen como objetivo intervenir con personas que presentan discapacidades como el Ministerio de Salud Pública. Desde ahí es fundamental la intervención del profesional, quien entre otros aspectos considera la importancia socioeconómica, afectiva y familiar para una adecuada gestión. La condición socioeconómica de las familias es una variable que se aproxima al estudio de la exclusión social de la población con discapacidad. Es importante la gestión que realiza el profesional en trabajo social durante la valoración previa a la calificación, pues aquí se consideran aspectos esenciales desde el ámbito social. Se toman en cuenta parámetros como participación social y contexto. Esto abarca las condiciones de vida de la persona, es decir, aquí se plasma la importancia de la intervención del trabajador social, quien posee los conocimientos necesarios para intervenir en el contexto social de las personas con discapacidad. Gracias. Conclusión. Como conclusión, hay que promover el desarrollo en las escuelas inclusivas de calidad. Hay que atiendan las necesidades de las personas con discapacidad, impulsando las acciones que garanticen el acceso de pertenecer a continuar. La discapacidad es un problema que transmite influencia física y biológica, que se sitúa en el ámbito social, cultural de las personas que lo poseen. De
y limitaciones de una o más discapacidades físicas, biológicas o mentales afecta seriamente a la capacidad de vida, creando desigualdad en la sociedad. Con esto terminada nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención.